Rusia, RT. 16 de diciembre de 2025, Caracas. La verdadera intención de Trump siempre ha sido apropiarse del petróleo, las tierras y minerales de Venezuela. Trump, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Más noticias, caballo de Troya, porque la declaratoria de Trump sobre el fentanilo debe preocupar a Latinoamérica. Trump ordena un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Maduro, eso del narcotráfico es fake news y es mentira. Ex jefe militar de Kiev advierte sobre el riesgo de una guerra civil en Ucrania. Estados Unidos borraría a México de la faz de la tierra. Lukashenko da una insólita explicación sobre las causas del conflicto ruso-ucraniano. Más noticias. Caza de migrantes a ritmo de villancico. La Casa Blanca lanza un aviso navideño. Trump da la cara por su doncella de hielo tras referirse a él como una personalidad de alcohólico. Trump designa al gobierno de Maduro como organización terrorista extranjera. No sabía nada. Trump explica por qué eligió a Witkoff como su enviado especial. Trump explica y muestra cómo aviones invisibles se vuelven visibles. Perú detalla alcances de su nuevo estatus como aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. Maduro llama a lanzar protestas en todo el mundo contra la piratería de Estados Unidos. Pelea masiva entre reclutadores forzosos y civiles en una ciudad ucraniana. Médico implicado en la muerte de Matthew Perry evade ir a prisión. El hombre que intentó matar a Trump quería llevar afganos a Ucrania para combatir a Rusia. Reportan que defensor de un miembro de Al Qaeda podría tener un rol clave en alcaldía de Nueva York. Vídeo muestra otro ángulo de la caída de un jet en México. Se comportaba como un loco, aflora detalle clave del asesinato de Rob Reiner y su esposa. Alcalde mexicano corre detrás de un tren que debía inaugurar y no logra subirse. Más noticias, el vínculo español de Epstein, el dinero de la familia de Ana Obregón en el origen de su fortuna. Ana García Obregón. Misil ruso pulveriza una guarida de las fuerzas ucranianas. Vídeo, cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto en Lima. La Unión Europea congelará indefinidamente los activos rusos, pero podría llevarse una fría sorpresa. Fieles protestan en Estados Unidos por la persecución contra la Iglesia ortodoxa en Ucrania. Marioneta de Satanás. Condenan a mujer que asesinó a su vecina y bebió su sangre. Así opera el crimen organizado para reclutar niños en el corazón de Europa. Vídeo, tornado S ruso asesta un duro golpe a los equipos ucranianos. China, CGTN. Xi Jinping se reúne con el jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong. El presidente Xi Jinping escucha el informe del jefe ejecutivo de la RAE de Macao, Sun Hou-fai. El presidente chino Xi Jinping pide reforzar el desarrollo moral de los menores. Publicarán artículo de Xi Jinping sobre la expansión de la demanda interna de China en revista Qiuxi. Y en destacados por último, Xi Jinping envía carta de felicitación al Foro sobre el Año Internacional de la Paz y la Confianza. Policía, los atacantes viajaron a Filipinas en noviembre. Más noticias. Se investigan los motivos de ese viaje. Se reanudan protestas frente a la residencia de Takaichi. Grupos de la sociedad civil exigen al gobierno de Takaichi que se retracte. Líderes empresariales debaten sobre el fortalecimiento de la innovación industrial a través del estrecho de Taiwán. Cancilleres de China y Egipto conversan por teléfono sobre los lazos bilaterales y el asunto palestino. 8 estados de la Unión Europea discuten seguridad y defensa en reunión de Helsinki. La administración de Trump podría ampliar restricciones de viajes a más países. Trump ordena bloqueo total de petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Grupos de la sociedad civil exigen al gobierno de Takaichi que detenga la liberalización de las exportaciones de armas. Policía, los atacantes viajaron a Filipinas en noviembre. Se investigan los motivos del viaje otra vez. Y China critica a Japón por sus recientes declaraciones sobre la región china de Taiwán, América. Se concreta el primer embarque de trigo argentino a China. Irán, Hispan TV. Maduro agradece respaldo de Irán ante piratería de Estados Unidos en el Caribe.
Más noticias en todo el medio. ONU ratifica el derecho de Palestina a autodeterminación y a un Estado propio e independiente. Venezuela tilda de fracaso la política de sanciones de la Unión Europea. ONG Hind Rahab denuncia a soldado israelí en Italia por crímenes de guerra en la franja de Gaza. Vía rápida. Irán lanza trenes de metro impulsando la autosuficiencia y mirando hacia las exportaciones. Trump ordena bloqueo petrolero contra Venezuela. Caracas lo llevará a la ONU porque dice que quiere apropiarse de sus recursos naturales. Venezuela protesta ante la CSNU por piratería de Estados Unidos contra su petrolero. A fondo, ¿quién es Kast? Presidente electo y líder de extrema derecha de Chile. Chile, la derrota de la ambigüedad. Turquía, TRT. Lluvias inundan miles de tiendas y el mayor hospital en Gaza, pero Israel mantiene el bloqueo de la ayuda. Turquía propone un nuevo acuerdo de seguridad para el Mar Negro tras crecientes ataques a barcos. Trump declara fentanilo como arma de destrucción masiva. ¿Qué implica para su lucha contra las drogas? Esta muralista turca se inspira en Frida Kahlo para transformar espacios urbanos en Mersin. Cómo la lesión moral está alimentando el colapso de la salud mental dentro del ejército israelí, cómo la ilusión de empatía de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos. Cementerio musulmán es profanado en Australia tras tiroteo masivo en Bondi Beach, Sydney. Lo que el ataque en Australia revela del odio antimusulmán y la política selectiva de la violencia. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Ministro de Obras Públicas de Siria analiza cooperación con ONU Habitat en Doha. Siria participa en la Asamblea General de la Unión de Radiodifusión Árabe de Túnez. Más noticias. EICAL recorre Wildex 23 y analiza nuevas tecnologías para la reconstrucción. Ministro de Información anuncia desarrollo de código ético para medios en Siria. Seguridad Interna Siria arresta a célula de Daesh responsable de atacar patrullas. El Líbano con Almanar. Siria, fuerzas de ocupación israelíes arrestan a un civil en Quneitra. 2 mártires en ataques sionistas en el Líbano. Más noticias en todo el medio. Sayed Al-Houthi condena el insulto de Estados Unidos al Sagrado Corán como un ataque directo al Islam. Círculos sionistas incitan contra el ejército libanés en medio de continuos ataques. Irán y Rusia acuerdan acelerar el estratégico corredor de transporte norte-sur. Jamás los palestinos asumirán la seguridad en la Franja de Gaza y las fuerzas extranjeras solo vigilarán las fronteras. Ministro de Exteriores de Irak, nuestras decisiones políticas son iraquíes. Las amenazas israelíes todavía existen. Venezuela, Telesur. Estados Unidos designa al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera. Presidente Maduro convoca protestas mundiales de obreros petroleros contra piratería de Estados Unidos. Venezuela condena amenaza de bloqueo militar y naval de Trump. Trump ordena bloqueo petrolero contra Venezuela en escalada de presión. Más noticias. Avión civil y aeronave militar de Estados Unidos casi colisionan cerca del espacio aéreo de Venezuela. Sheinbaum critica autoritarismo y defensa de José Kast al dictador Augusto Pinochet. Estados Unidos designa al Clan del Golfo, como hemos dicho, como una organización terrorista. Argentina entre proyecto extractivista de ley de glaciares y un presupuesto de retroceso ambiental. El medio de la isla, Cuba debate. Empresa vietnamita invierte en cultivos de ciclo corto en Cuba. La telaraña invisible Atlas Network contra Cuba. Y en portada, en destacado, del mercado ilegal al mercado oficial, el reto cambiario de Cuba. Nicaragua, el 19. Educación gratuita y de calidad. Universidad Héroes de San José de las Mulas. Gobierno de Nicaragua entregará bono presidencial para escolares en enero 2026. Presentarán proyecto de mejoramiento y equipamiento del estadio de fútbol Cacique Diriangén. Este miércoles Nicaragua iniciará el 2026 entregando obras de bienestar al pueblo presidente. Radio Argelia Internacional. La entrevista de la semana, las excelentes y sólidas relaciones entre Argelia y España, una constante violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Cuba marcará el Festival Internacional de Cine de Argel 2025. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui.
Mujeres del mundo marcharon por el Sáhara Occidental. Marruecos intenta encontrar hueco en el Sahel y fracasa en el primer foro africano. El Monte Tropic, el eslabón perdido de las crisis diplomáticas entre Marruecos y España más allá del Sáhara Occidental. Un ministro marroquí amenaza a España. Marruecos vuelve a dictar condiciones al Ejecutivo de Sánchez desde la impunidad diplomática. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 16 de diciembre de 2025 vamos a hablar del medio Al-Mayadén, que es el más perseguido por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda y, por supuesto, el más visto entre los libaneses y los palestinos. Vamos con la portada. Venezuela rechaza declaraciones de Trump y anuncia acción ante la ONU. Al-Mayadén, generosamente, con los ataques que está teniendo Gaza y Cisjordania, que no existe acuerdo de paz real por parte de Israel y que no debemos dejar de mirar a Palestina y luchar por ello, ha puesto de portada a Venezuela. Venezuela rechazó la amenaza del presidente Donald Trump, a quien acusa de violar el derecho internacional y anunció que denunciará ante la ONU intentos de apropiación de sus recursos y de imponer un bloqueo naval. Ya sabemos, historias relacionadas: Yemen condena escalada de Estados Unidos contra Venezuela, realismo imperial, soberanía funcional y el cerco estructural sobre Venezuela. Venezuela rechaza sanciones de la Unión Europea tras su prórroga hasta 2027. Es que el mundo se solidariza con Venezuela, porque lo que se está viendo, aparte de Piratas del Caribe por la puta cara, es denominar que existen cárteles inventados y organizaciones terroristas a gobiernos enteros de Latinoamérica exclusivamente para robarles y piratearles todo. Y eso se llama, en tu tierra, en mi tierra y en cualquier tierra, colonialismo y invasión. Y el mundo lo rechaza porque estamos viendo el final del colonialismo y de un pseudo imperio que intentó serlo a copia y a genocidio y a esclavitud de España, del imperio español, que es el imperio anglo, que ha durado el último suspiro muy poco, con 33 años de poderío de la célula terrorista anglo denominada Estados Unidos y que ahora reproduce una subcélula terrorista denominada Israel. El anglo, siempre el anglo. Entonces, Venezuela es soberana, es libre, ningún país tiene derecho, ninguno, a intervenir, a hacer injerencia, a hacer terrorismo, a acusarla de cosas que no son y a invadirla y a robarla, en ningún caso, ni a cometer asesinatos entre su población. Es que Venezuela está muy mal. Los venezolanos se encargan, señores, que son los que tienen la soberanía popular. ¿eh? Soberanía popular. Entonces, lo que ha ocurrido, y estoy de acuerdo con Maduro, es que hay una violación del derecho internacional, del libre comercio y de la libre navegación. O sea, ya todo, es que el anglo ya ha roto con todo. Todo, 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 todo fuera. Y eso que está firmando bien, pero la paz con el otro lado como bloque perdedor, porque estamos viendo, además, cómo Trump quiere construir el G5, que son las 5 potencias más importantes económicas, donde está todo el BRICS. Pero yo creo que está sobrando Estados Unidos, que lo que tiene es una enzima. Dios mío, por favor, que mm, firmen la paz y que se centren en el interés general de Estados Unidos, por favor. Los gobiernos intervenidos por los lobbies y gobiernos totalmente corruptos, fuera ya, por favor. Estamos en el bando perdedor. En fin, se pretende justificar un supuesto bloqueo militar naval con el objetivo de apropiarse de recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano. Venezuela rechaza intento de bloqueo militar naval de Estados Unidos. Yo creo que ya nadie se cree al anglo. Yo creo que su operación prólogo anglo de control del relato y reescritura de la historia está ya terminada y finiquitada, a pesar de que utilice la inteligencia artificial para ello, metiendo un sesgo brutal en todas sus empresas de inteligencia artificial, que en realidad no es más que la CIA. Todo divididito mucho entre que si Google y que si Microsoft y después alguna startup que también es la CIA, como ChatGPT, etcétera, etcétera. En fin, también hizo un llamado Maduro al pueblo de Estados Unidos y a los pueblos del mundo a rechazar esta amenaza que revela las verdaderas intenciones de Donald Trump de apropiarse de las riquezas venezolanas mediante campañas de mentira y manipulaciones. Y esto es así. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de Venezuela, alertó que el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe representa una amenaza directa contra la estabilidad regional, no solo es contra Venezuela.
contra la estabilidad regional. Dice que Venezuela no volverá a ser colonia de ningún imperio, de ningún poder extranjero alguno. Las normas de derecho internacional completamente violadas por Estados Unidos y destruido el panorama de derecho internacional público de Estados Unidos y privado y cualquier norma y organización estadounidense, que son todas las que hay ahora mismo, que sujetaban al dólar. Bueno, eso ya está destruido porque Estados Unidos ha por finiquitado y usado al dólar, el anglo más, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1, por supuesto, destruido. O sea, es que la Convención de Ginebra sobre alta mar, la resolución 1803 17 de la Asamblea General de la ONU, la resolución 3314 29, definición de la agresión, todo, resolución 2625 25, relaciones de amistad y cooperación entre los estados. Venezuela repudia el acto de piratería que hizo el gobierno y el narcotráfico colombiano. Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia. ¿eh? Mm, En fin, esto es un despropósito donde en todas las instituciones Bretton Woods y todo el derecho internacional que sustenta esas instituciones Bretton Woods que sujetaban al dólar, ha ganado China, de manera pacífica, sin matar a nadie y sin nada. Y lo que están haciendo es desmantelándolo a toda velocidad e intentando robar a manos llenas todo lo que se pueda para poder estirar el tema de la bolsa y mercado de valores. ¿Quiénes? Intereses espurios, no patrióticos, de ningún país. Así que no apoyes esto y no juegues a la bolsa. Haz boicot a todos los productos que tengan que ver con sionazismo y con todas estas mierdas, ¿eh? Y apoyemos a Venezuela porque hoy es Venezuela y mañana puede ser tu país. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.